las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Hermanos, bienvenidos nuevamente a este espacio del Santo del Día. Qué alegría hoy compartir sobre la vida de una maravillosa santa portuguesa para la gloria de Dios. Por eso, hermanitos, de verdad que esta es una nueva oportunidad que Dios nos está dando para reflexionar, recapacitar, aceptar ese llamado que Él nos está haciendo a la santidad. Somos llamados para el cielo, somos ciudadanos de Dios, pertenecemos de Cristo, somos del Señor, hermanitos. Por eso dispongámonos desde este mismo momento. Vamos a escuchar un testimonio bellísimo. Vamos a decirle al Señor que toque nuestro corazón, nuestra vida, a través de este maravilloso testimonio. Por eso dispongámonos desde este mismo instante. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Unámonos a esta oración y bienvenidos cada uno de ustedes. Amén. Pidámosle a ese Espíritu Santo, a ese Paráclito, a ese abogado defensor y consolador, que nos entregue a Dios. El Espíritu Santo de Dios se haga presente en estos momentos. Qué maravilla iniciar por toda esta voluntad de caminar. Entreguemos esta voluntad de servirnos con el Espíritu Santo, que se exprese en estas jornadas de oración de la emisora de Sanatetú, en este agradecimiento por ver un nuevo caminar con el Espíritu Santo, en este nuevo santo con el que nos congratulas, con los que nos congracias, con lo que nos haces vivir esa voluntad. Que todos juntos, Señor, nos unamos en este momento para manifestar esa grandeza de estos santos del Señor. Tómanos, Espíritu Santo, para vivir esta gracia, para endulzar nuestros oídos con esa voluntad que el Espíritu Santo nos va a tomar como instrumentos de evangelización, como personas que vamos a hablar, que vamos a expresar lo más puro de nuestro corazón, en el amor, en el sentimiento. Dios creador, tú que enviaste ese Espíritu Santo a este Paráclito, abogado defensor, que sople desde los cuatro vientos, que en verdad nos ayude a perdurar en este caminar, que broten esas palabras en mis hermanas, en mis personas que nos vamos a entregarnos al Señor, que broten palabras de entendimiento, palabras de bálsamo, como un bálsamo que estén a mi alrededor, que edifiquen, que consuelen, que produzcan entusiasmo, Espíritu Santo, para que esa persona que hoy está en este momento escuche esta verdad, escuche la verdad de la palabra, de la vida, de la reflexión, la medición, estas palabras de bendición que nos da abundancia, que es un bien espiritual. Estos santos y santas del Señor que nos congracian en recordar que tú eres grande en toda tu majestad.
Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María y del Sacratísimo Corazón de Jesús. Ilumínanos y santifícanos y danos esa paz espiritual. Así sea. Amén. Junio 17, Santa Teresa de Portugal. Hermana mayor de las princesas Sancha, 13 de marzo. Y Mafalda, 2 de mayo. 3 flores brotadas en el Palacio Real de Coimbra, hogar cristiano de Sancho I de Portugal y Aldosa de Aragón. La primogénita del matrimonio regio era Teresa. Llama la atención la honda espiritualidad que se debía respirar en aquel hogar cuando vemos brotar de él 3 azucenas fragantes que dejaron tras de sí tan honda huella de virtud. Teresa debió nacer en 1175. Ningún autor lo indica, fuera de un español, y esto solo lo hace por deducción, pues si fue la primogénita de los hermanos y sus padres contrajeron matrimonio en 1174, parece normal que naciera ella al año siguiente. Pusieron sus padres para formarla una institutriz llena de honda piedad, la cual fue formando su corazón y asimilando todas las prácticas piadosas hacia las cuales mostraba la niña gran atractivo. Fue creciendo en virtud con deseo de consagrarse a Dios, pero llegó un momento en que la escogieron como víctima propiciatoria para solucionar diferencias existentes entre los reinos leones y portugués. La mejor manera de llegar a un acuerdo en estos casos era un enlace matrimonial entre príncipes de ambos reinos. En León reinaba Alfonso IX, joven arrogante de 19 años, y es natural que anduviera buscando compañera con quien compartir sus penas y alegrías. Quienes le rodeaban pusieron los ojos en Teresa, porque tenía fama de ser un encanto de criatura e interesaba por razones de estado, sin tener en cuenta que eran hijos de primos hermanos y que no se podía contraer el matrimonio sin una dispensa especial de la Santa Sede, que no la concedían fácilmente. Tampoco importaba que se trataran de una niña de 13 o 14 años. Reina de León. La boda se celebró en Guimarães el 15 de febrero de 1191, trasladándose a León, residencia habitual de la reina, tras una luna de miel que debió ser muy corta por exigencias de la política, ya que el rey debía acudir a solucionar asuntos bélicos en Andalucía. El cometido de la reina se limitó a hacer feliz a su marido, a compartir con él sus penas y alegrías y en derrochar beneficios a manos llenas a favor de todos cuantos acudían a ella. Ángel Manrique, historiador cisterciense del siglo XXVI, poco amigo de tributar encomios a las personas, al hablar de Teresa se deshace en alabanzas para ponderar sus virtudes, considerándola mujer superdotada, entregada en alma y cuerpo a solucionar todos los problemas que se le presentaban. Como era de esperar, pronto manifestó la reina su fecundidad, pues en 5 años que convivieron juntos le nacieron 3 hijos, Sancha, Fernando y Dulce o Andaldosa. Ninguno de ellos continuó la casa real por haber fallecido sin descendencia. El destinado para ceñirse la corona era Fernando, pero el Señor le arrebató de este mundo en 1214, cuando su padre se hallaba más ocupado preparándole para que fuera un buen rey. Las 2 princesas optaron por Cristo y fueron religiosas del Cister. Pero Teresa, a pesar de que de derredor suyo no hallaba más que agasajos y alabanzas dadas sus brillantes prendas físicas y morales, no era feliz. Solo le quitaban el sueño los peligros inminentes que rodeaban a su marido, luchando casi de continuo en la reconquista del suelo patrio, sino que como era un alma de conciencia delicada, una pena mayor le mordía de continuo.
su estado matrimonial en desacuerdo con los sagrados cánones. Ansiaba regularizarlo lo antes posible, pero los pontífices no ascendían fácilmente porque deseaban que los reyes y magnates fueran espejo en que se miraban sus súbditos, y la Santa Sede impuso la anulación del matrimonio. Opta por Cristo. 20 años tenía Teresa cuando se vio obligada a dejar León y regresar de nuevo a Portugal con su hija Dulce en brazos, niña de pocos meses. En León quedaron los otros dos, Sancha y Fernando, bajo la custodia del rey, que se encargaría de su educación y se casaría con su también prima Berenguela, hija de Alfonso VIII de Castilla. Teresa quedaba completamente libre para poder optar a un nuevo matrimonio, pues tenía a su favor juventud y unas prendas personales inmejorables adquiridas en aquellos años al frente del pequeño reino de Leones. Sin duda pensó que precisamente porque aquella cruz pesada que el Señor acababa de descargar sobre ella, viéndose en un instante despojada del rango de reina, era el gran medio de que se valía para poder lograr lo que pensaba en su niñez, consagrarse a Él de por vida. Eso fue lo que hizo alejarse de un mundo donde a veces se encuentran reveses de fortuna tan lacerantes como el que acababa de sucederle. Quedaba desligada del matrimonio, pero no de los deberes impuestos a una madre, los cuales trataría de cumplir con fidelidad. Uno de ellos, la formación del corazón de su hijo Fernando, que había de suceder a su padre en el reino de Leones, porque es de advertir que si bien el matrimonio lo declararon nulo, sin embargo la Santa Sede legalizó la prole como la de cualquier otro matrimonio canónico. En 1214 fue atravesada por una espada de dolor muy fuerte cuando su hijo, a quien formaba con tanto esmero, moría prematuramente, dejando desamparado el reino de Leones, porque solo quedaban dos princesas, Sancha y Dulce, las cuales dejarían a Alfonso IX sucesoras en el trono. Sin embargo, renunciaron a favor de su medio hermano Fernando III, el santo 30 de mayo, quien se encargaría de pasarles una pensión anual para que vivieran desahogadamente. Hay que aclarar una función reinante entre los historiadores aún de nuestros días. Al separarse Alfonso IX de Teresa y luego de Berenguela, se unió a una dama noble llamada Teresa Gil de Soberosa, de cual tuvo otra princesa llamada Sancha. La casi totalidad de los historiadores confunden a las dos madres y a las dos hijas, llegando a apellidar a nuestra Teresa Gil cuando es hija de Sancho I. Libre de los cuidados impuestos por el reino Leones, le faltaba solucionar la situación de las dos princesas, Sancha y Dulce, que estaban viendo en Villanueva y en el Bierzo, en el palacio que Alfonso IX les había facilitado para que pudieran vivir en él. Allí se hallaba con un grupo de doncellas. Teresa iba y venía a Portugal porque no perderlas de vista, hasta que al fin optaron también por Cristo, rechazando el matrimonio y deseando vivir consagradas a Él. Para ello la madre fundó el monasterio de Villanueva en la observancia del Cister, y una vez cumplido este deber de madre, regresó ya definitivamente a Portugal. Se encerró en el monasterio de Lorbao, que había reformado y puesto en él religiosas del Cister, y allí se hizo religiosa sin ningún distintivo personal de lo que había sido. Lo único que sobresalía según las crónicas del monasterio eran en los ejemplos de humildad que dio a sus hermanas al abrazar las ocupaciones más sencillas de la casa. Gozaba y dejó fama de verdadera santa. Las grandes contrariedades y cruces que tuvo en la vida le sirvieron para acercarse más y más a Dios. Falleció esta egregia princesa, honra del Portugal y de España, el 17 de junio de 1250. Su fiesta la celebra la Iglesia
en ese día aniversario de su muerte. España le guarda una eterna gratitud por el amor e interés que tuvo a nuestro pueblo, por la prudencia con la que intervino en los asuntos de nuestra historia, además de la santidad con que brilló. Sus restos mortales se conservaban hoy en una preciosa urna de plata en la iglesia de su monasterio de Lorbao, haciendo juego con los de su hermana Sancha, que reposan en otra urna idéntica al lado opuesto. Qué belleza la vida de nuestra santa del día de hoy, de Santa Teresa de Portugal. Algo que me llama la atención al iniciar este testimonio de esta hermosísima santa es cómo sus papás educaron a sus hijas en la virtud. 3 mujeres, 3 princesas, princesas de Dios, por supuesto, el título más importante, hijas de Dios, y las 3 santas. Particularmente me llama mucho la atención porque no sabía que existía Santa Mafalda, ¿no? Pero realmente es donde nosotros empezamos a cuestionarnos en nuestra vida, principalmente quienes somos papás, de cómo estamos formando a nuestros hijitos o para qué los estamos formando. ¿Los estamos formando para el cielo? Ojalá sea de esa manera. ¿O los estamos formando para qué? Entonces, importantísimo hoy para nosotros poder decir cómo cada uno podemos poner ese granito de arena formando el corazón de nuestros hijos, formando nuestros hijitos en virtudes desde que son pequeñitos. De pronto no lo hicimos cuando eran pequeños y ya se crecieron. Nunca es tarde, porque la labor de un papá, de una mamá, de ser formador del corazón de su hijo para llevarlo a la santidad nunca termina. No se acaba hasta el momento en que Dios nos llame a su presencia. De lo contrario, siempre estamos allí con ese hijo en el corazón, más si es grande, en las circunstancias que pueda estar viviendo. Pero muy importante poder formarle en virtud, en la obediencia, en el amor a Dios primeramente, en el amor al prójimo, en la generosidad, en la humildad, en el servicio, en la compasión, en todas las virtudes cristianas que conocemos y que son tan importantes para poder formarlas desde el hogar. Entonces, ¿cómo sería ese hogar? De la mamá de Santa Teresa, de esos reyes, cómo la formaron, de qué hablaban, ¿cierto? ¿Qué le inculcaron a esas niñas? Importantísimo. Y algo que también me llama mucho la atención en cuestión de crianza, de esas hijitas que se están formando para la santidad, es quién cuida a esas niñas. ¿Quedaron al cuidado de quién? ¿Quién era como la nana? ¿Qué características tenían las personas que estaban a cargo de la crianza, del cuidado de estas princesas? Y nos dice que estaban a cargo de personas de piedad. Particularmente nos habla de una persona, ¿no? Una persona piadosa que forma el corazón, particularmente de Teresa por ser la mayor, forma el corazón de esta niña que está cuidando. Entonces a veces dejamos que el televisor cuide los hijos, ¿cierto? Porque se están quieticos. Uno como mamá alcanza a pensar eso, ¿cierto? No, pues para que yo pueda hacer oficio, lo mejor es enchufarlos a ellos al televisor y que se queden ahí viendo televisión, o si está poniéndose incómodo, le paso de una vez la tablet, le paso de una vez el celular. Entonces, ¿quién se está haciendo cargo de esas niñas, de esos hijos? ¿Están cuidando, quedando al cuidado de quién? Entonces esto me llama mucho la atención, me impacta mucho saber que estas personas cuidadoras son personas espirituales. Bendito sea Dios. Entonces no pueden quedar al cuidado de personas ateas, no pueden quedar al cuidado de personas que profesen otro credo, sino que puedan esas nanas, esas cuidadoras, esas personas que están a cargo, pues estar en ese mismo espíritu con esos papás, porque estos papás tenían un objetivo seguramente, formar a sus hijas, ¿cierto? Y formarlas a las 3 allí hacia la santidad. Ya cuando Teresa crece y se casa como sin el consentimiento de la Santa Sede y opta por ese camino, también hay algo que me llama la atención y es cómo ella se dedica a hacer feliz a su esposo. Y esa debe ser una misión de nosotras como esposas, no solamente ser compañía
y todo lo que tiene que ver como con aspectos de pronto del hogar fundamentales para una esposa, sino también de hacer feliz a ese esposo, de no contrariarlo, de hablar bien de él, de respetarlo y un sinnúmero de características de cómo hacer feliz a ese esposo. Y máxime si estamos hablando pues de una santa, cómo ella sería de esposa en su casa, formando, orando también por ese esposo. Y esa es una de las labores y misiones más importantes que tenemos como esposas, orar por nuestro esposo, por su santidad. Y no solamente la oración, que es lo más importante, por supuesto, el testimonio, la ayuda, la entrega, sino también cómo ella nos hablaba su biografía, cómo era una mujer tan bondadosa, cómo estaba siempre dispuesta a ayudar a los pobres, a ayudar a los demás, a darse por los demás. Y esa labor, esas virtudes que ella cuida como esposa, como mamá, producen un fruto. Y es muy importante nosotros reflexionar hoy qué fruto pueden dar las obras que nosotros estamos haciendo en este mismo momento. Serán frutos que vayan para el reino de los cielos, serán frutos que de pronto sean malos a los ojos de Dios, o cómo estamos llevando nosotros nuestra vida, porque también me sigue llamando otro aspecto fundamental, me llama la atención de la vida de Teresa, y es cómo ella tiene 2 hijitas religiosas. Es decir, estas hijitas, ¿qué vieron en esa mamá? ¿Qué camino les mostró esa mamá? Les mostró un camino del Señor, un camino de servicio, un camino de alegría, un camino de amar a Dios sobre todas las cosas, y ese testimonio de esa mamá hace que esas hijitas sean religiosas un día. Y como ella también, bueno, sus hijitas religiosas, pero tiene que también formar a un futuro rey que fallece, por supuesto, pero Dios se lleva a ese hijo y encuentra a Teresa cumpliendo con el deber de ser la formadora del corazón de su hijo, en humildad, en alegría, en disposición, hermanitos. Y esto es algo muy importante que nos cuestiona, porque estamos hablando de una hija, estamos hablando de una esposa, estamos hablando de una mamá, estamos hablando de una religiosa, estamos hablando de una reina, ¿cierto? Que tiene a su mando, digamos, bajo su cuidado, bajo su dominio, pues personas también, y cómo ella se santifica en todos estos estados de vida, cómo ella tiene la mirada fija en nuestro Señor, cómo ella ha muerto seguramente a toda su vanidad, porque nos habla de que es una persona muy bondadosa con los pobres. Entonces, todas estas virtudes que tuvo Santa Teresa de Portugal y que hoy nosotros estamos llamados a tener, particularmente ¿cómo? Viviéndolas y cultivándolas dentro de nuestra familia. Hoy nuestra familia es una tierra de misión. Nuestra familia es una tierra buena donde nosotros vamos a plantar esa semilla que produzca frutos de santidad en los hijos. Miren, un día estos papás de Santa Teresa la empezaron a formar desde pequeñita en la santidad, y mira esos frutos que dio. Las nietas también llegaron a ser religiosas, o sea, viene una familia totalmente bendecida, hermanos. Entonces, que este testimonio de Santa Teresa nos encamine a formar el alma de nuestra familia, a llevar nuestra familia por el camino de Dios, más aún en esta época, en este momento, donde la familia está siendo tan atacada, donde el plan principal es destruir la familia, que no haya un papá en casa, que no haya una mamá, que no se ore, que se estén distraídos en otro tipo de cosas del mundo, de la tecnología, de las pantallas, donde todo se da para que la familia no se congregue a orar, no esté compartiendo muchas veces ni en el comedor, sino cada uno esté por su lado, donde se viva el mismo egoísmo, donde se viva una ausencia de Dios. Hermanitos, vale la pena trabajar por la santidad de nuestra familia. Amén. Santa Teresa de Portugal. Qué maravilla conocer la historia de esta maravillosa santa, de la entrega que tuvo en espiritualidad, en entregarse desde ese hogar lleno de espiritualidad, lleno de la presencia de un Señor dador de vida, fuente de salvación. Que esta santa, desde finales del siglo XII hasta inicios del siglo XIII, estuvo presente en muchos
elementos edificadores de la fe en la voluntad presente, de formación, de piedad, de estar de corazón con la práctica piadosa. ¡Qué maravilla esta virtud de nuestra santa que desde muy joven llevó ese camino pleno de la santidad, ese camino pleno de la voluntad de Dios? Piedad, piedad en verdad. Eso es elemental, más que todo con la presencia de la piedad en nuestro Señor, en todo su acontecer en el Nuevo Testamento, en Jesús, que nos enseña prácticas de piedad, obras de piedad, ser gente verdaderamente piadosa, compadecerse de corazón hasta la máxima expresión y llevar ese don del Espíritu Santo, que solo puede otorgar el Espíritu Santo, claro está, para entregarse fielmente a la complacencia del Señor. Ser piadosos es ver en verdad un carácter de santidad. Y Santa Teresa desde esa virtud nos está enseñando el camino de conversión que todos tenemos que construir para llevar esa virtud. Y con el deseo ferviente de consagrarse a Dios desde muy joven, porque tenía prácticas piadosas. La piedad conduce a muchas cosas hermosas. Ser piadosos, ser misericordiosos, ser abundantes en la fe de Dios. Llevó a nuestra santa del día de hoy a congraciarse con nuestro Dios, con el Rey de Reyes, porque en verdad tenía entre la necesidad de llevar acto político, de solucionar diferencias diplomáticas. En ese entonces, claro, era entre reinos, no entre naciones, pero sí era, pues claro, hubo sus circunstancias. Portugal, España, eso sabemos que un poco la historia ha sido un poco confrontativa, un poco angustiante, la cuestión que nos relata nuestra santa del día de hoy. Aquí se evidencia en su historia de vida. Es una forma en presentarse a la disposición de entregarse fielmente a la esencialidad de la fe y de tener a Dios en primer lugar. Reina de León, gloria a Dios, porque ejerció un reinado muy importante para llevar a entregarse en beneficio de un reino que ve una historia de una reina santa, de entregar todas las enseñanzas que en verdad tenía en la voluntad de ayudar a las personas que más necesitaban con sus políticas, con sus acciones, como por ejemplo la voluntad de considerarse en la voluntad de presentarse fielmente a la esencialidad del Señor, siempre una mujer entregada a su vocación y más que todo a una vocación de santidad. Era presente en su esencialidad de la fe. Es lo que entrega esa esencialidad de una fe preparada por una mujer dedicada en entrega piadosa, entrega elemental, de saber qué es lo que se necesita hacer para llevar un mensaje continuo de dedicación, de sencillez, de entrega a conciliación con los reinos, incluso que prefería esa santidad y todas las circunstancias que sucedió con su marido, claro, pues también como la forma como se trataba a los súbditos en aquel estado, en la falta de concordancia que había con los sagrados cánones y la santa sede que impulsa la anulación de su matrimonio. Entonces ahí está, el Señor la tenía lista a ella, no a su ex esposo, sino a ella, porque tenía que estar plenamente en el camino de la santidad, es decir, optar por Cristo. Cuando ella deja León, regresa nuevamente a Portugal con su hija en brazos, niña de pocos meses, pues va con ellos y sus otros dos hijos, Sancha y Fernando,
que se encargaría de su educación. Lastimosamente, pues bueno, no estarían con ella, pero las cosas de Dios son perfectas. Aquí nos está dando una evidencia que no por tener todos los lujos económicos y materiales, los reyes, y más en todo en esa época, tenían una vida sencilla, pues tenía esa esencialidad de entregarse fielmente a aquella cruz pesada que el Señor acababa de descargar sobre ella, entregando esa voluntad de consagrarse a Él de por vida, de entregarse a Él en la formación, de desligarse de toda injuria de matrimonio, de pecado, y construir fidelidad, construir corazón, construir la presencia de una necesidad de un matrimonio que no le llevó a esa santidad, sino que ella estuvo presente en toda la esencialidad de la fe. Una princesa dedicada a la oración, una princesa dedicada a optar por el camino de la verdad, el camino de Cristo y el camino por el cual nos está llamando esta santa a que seamos como ella, que así tengamos la voluntad material y obligaciones materiales que tenemos que cumplir aquí en vida, pero es ya seguir el llamado de corazón a nuestra vocación verdadera y siempre optar. Ese es el verbo, optar. Sencillo, no tiene ninguna complicación de definición, de término, de concepto, ¿no? Simplemente llegar a optar por Cristo como lo hizo ella. Gloria a Dios por esta reflexión y haznos sentir y ser más como estos santos y santas, así como lo fue Santa Teresa de Portugal, Señor. Amén. Santa Teresa. Una historia bellísima de esta gran santa, que no eran personas necesitadas. Nació de un gran matrimonio. Eran reinas y ella pues quería seguir a Cristo y sus padres le pusieron a alguien que le enseñara y ella pues aprendía muy rápido el camino de Dios, pero pues se enamoró de un hombre que era parte del reino, o sea, de un rey. Entonces, pero ella en medio de su reinado, en medio de esto, pues se casó, pero eran primos hermanos, entonces pues no era lícito casarse en ese tiempo, o bueno, en todo tiempo yo creo, con estas personas familiares. Ellos pidieron como un permiso a las altas sedes y pues se casaron, ¿cierto? Pero pasado el tiempo, ahí narra la historia de Santa Teresa, que ella tuvo 3 hijitos de este matrimonio, pero ella en su corazón sentía que había obrado mal, que había hecho mal al casarse con ese primo hermano. Entonces, pues, Santa Teresa pues luchó hasta que anularon el matrimonio. Se anuló el matrimonio y ella quería seguir el camino de Dios. Quería pues ser esa madre ejemplar con sus hijitos, pero también seguir el camino de Dios. Entonces, pues Santa Teresa nos enseña a cada una de nosotras como madres o como jóvenes que no sean madres o como tantas personas que quizás estamos luchando por nuestra santidad y el decir de nosotros es que quizás nosotros no podemos ser santos porque quizás soy casada, porque quizás estoy en muchos pecados, porque quizás, bueno, tantos obstáculos que quizás de pronto el mal nos hace ver, pero la ventaja de uno estar luchando por la santidad es que sabemos que todos los días el Señor nos ayuda. El Señor en todo momento, Él nos tiende sus manos y nos dice: ven a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso, en todas las historias de los santos, ellos piden a Dios que los ayude,
Pero ¿cómo podemos pedirle ayuda a Dios? Pues yo creo que en ese manual que Él nos dejó, que es nuestra Sagrada Escritura y los mandamientos, pues podemos darnos cuenta, si la hemos leído, en tantas cosas que Él nos dice en esa palabra. Él dice que si nosotros hacemos caso a lo que Él dice, los mandamientos nomás nos damos cuenta, ese amor que Él tuvo con cada uno de nosotros o tiene con cada uno de nosotros para poder caminar hacia Él. Y esa Sagrada Escritura que es muy hermosa, saber que el Señor nos escribió ahí el manual. Yo siempre he dicho que el manual de la Sagrada Escritura pues no se puede comparar con un manual de un electrodoméstico, pero yo siempre hago esa comparación, porque tú vas y compras un electrodoméstico y a tú le dan un librito, ¿cierto? Cómo manejarlo. Así es la Sagrada Escritura, es un manual que el Señor nos dejó a cada ser humano para poder manejarnos, para poder leer y poder actuar en nuestra vida. Esa es la bendición del Señor. Por eso Santa Teresa sigue el camino de Dios, porque ella sabía que era el mejor. Ella sabía que por ese camino iba a llegar al cielo. Por eso nosotros sigamos luchando, sigamos pidiéndole a estos grandes santos, ellos que están allí cerquita de Dios, que intercedan por cada uno de nosotros, que estamos acá en esta tierra luchando, quizás con nuestras fuerzas. Queremos luchar siempre con nuestras fuerzas. Mis hermanos, con nuestras fuerzas no podemos. Si le pedimos la fuerza al Señor y le decimos al Espíritu Santo, en cada momento, ayúdanos, Espíritu Santo, solo no podremos. Cuando tenemos un pecado repetitivo, que la mentira, que la grosería, que, tantas cosas, las maldiciones, tantas cosas, que me da pereza hacer el rosario, que me da pereza ir a la Eucaristía. Digámosle: Señor, yo quiero seguirte, pero se me dificulta, Señor. Vamos al Santísimo y hablemos con Él, así como le contamos toda nuestra vida a nuestro amigo, a nuestra amiga. Contémosela a Él. Vamos y nos sentamos allá y le decimos: Señor, aquí estoy, me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo otro. Contémosle a Él, hablemos con Él. Señor, yo quiero seguirte, pero solo no puedo, sola no puedo. Por eso en esta pequeña reflexión, pidámosle a Santa Teresa y a todos los santos que nos ayuden a luchar por nuestra santidad. Mi amado Jesús, en este momento oramos particularmente por nuestras familias. Hermanito, vamos a colocar en las manos del Señor nuestra familia, nuestros seres queridos, las personas que amamos, que llevan nuestra misma sangre, con las que convivimos, con las que tal vez no convivimos también, pero que amamos tanto. Y vamos a colocarlas aquí ante la presencia del Señor. Mi amado Jesús, danos la gracia de ser testimonio y de ser luz en nuestra casa, de trabajar, de velar por la santidad de nuestra familia, Señor. Hoy venimos a entregarte, Señor Jesucristo, cada una de estas circunstancias, Señor, que de pronto están apartando nuestras familias de la santidad, Señor. El pecado de nuestra familia, hoy lo colocamos aquí, tú sabes cuál es, Señor. Y te suplicamos para que nos ayudes, nos enseñes a llevar la luz de Cristo, tu presencia allí, Señor, a nuestra casa, Señor. Permite que nuestras familias sean familias de oración, familias donde cada uno de nosotros estemos velando por la santidad los unos de los otros. Señor, bendice nuestra familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre preciosa, Madre Santísima, siempre Virgen, Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia Asunta al Cielo, tú que también has optado por el camino del Señor con ese verbo tan maravilloso que optaste, que en verdad elegiste el camino de la verdad, que pudiste ser como cualquier persona de Nazaret, pero no, aceptaste el llamado y siempre seguiste la voluntad de Dios. Haznos entregarnos a esa necesidad que a veces creemos que necesitamos alguna circunstancia que se presenta en nuestras vidas, pero lo que necesitamos es seguir el llamado verdadero, el llamado de Dios, el llamado del Padre. Intercede por esa voluntad, Madre Santísima, y te pedimos de corazón que nos permitas entregarnos fielmente a esa devoción presente en la vida plena, en la vida existente de un evangelio de verdad, de un evangelio de reconciliación y un evangelio por el cual el Señor nos entrega sobre cada uno de nosotros la voluntad de presentarse en nuestros corazones la llama de un santo entusiasmo para seguir la voluntad de Dios en virtud, en piedad y en concordancia con su ley, con sus disposiciones, así como Santa Teresa de Portugal lo hizo en aquel entonces. Por eso te decimos, Virgencita, Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Teresa de Portugal, ruega por nosotros. Santa Teresa de Portugal, ruega por nosotros. Santa Teresa de Portugal, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de este gran espacio del Santo del Día que hemos compartido con esta historia de Santa Teresa. De verdad es una alegría poder todos los días escuchar esta vida de estos santos, porque nos llenan de esa inmensa esperanza para cada uno de nosotros, porque sabemos que en este caminar hacia la santidad, estos santos nos dan ese testimonio, nos enseña que sí podemos luchar por nuestra santidad. Me despido de mis hermanos que he compartido este gran espacio del Santo del Día. Me despido de cada uno de ustedes que ha estado ahí en sintonía de este espacio. Y mis hermanos, sigan escuchando esta bendita emisora, que es una bendición de Dios poder tener estos medios de comunicación para esa evangelización y ese camino hacia la santidad.